Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos. Es una alegría como cada vez que podemos compartirte algún videito. Queremos agradecerte por siempre estar del otro lado. Gracias por tus motivadores comentarios. Gracias por acompañarnos cada ocasión que hacemos algún videito. Estamos estudiando una escuela sabática, haciendo un estudio acerca de Juan. Estamos analizando las señales que dejó el evangelista Juan, confirmando la persona de Cristo Jesús en el marco de la confirmación en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, en este videito vamos a estar mirando otro testigo que habla y que nos certifica de que Cristo es el Hijo de Dios. En el videito pasado, si no lo viste, lo cargamos el día lunes. Vas a ver de que en ese videito se habla acerca de el argumento del testimonio de Dios el Padre en la vida del Señor Jesús. En el videito de hoy vamos a estar corroborando en cómo el testimonio o las escrituras como testigo confirman de que Jesús es el Mesías prometido. Así que vamos a orar y vamos a iniciar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra con tranquilidad. Queremos rogarte que podamos aprender de ella, que podamos encontrarte a ti. Gracias por siempre orientarnos por el camino de la verdad bíblica. Bendice a cada uno de los oyentes que va a estar del otro lado, que Jesús pueda revelarse en sus vidas, en su estudio personal. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos esto. Amén. Uno de los testigos, nosotros hablamos en Juan capítulo 5, que Jesús cuando habla con los líderes judíos, luego de sanar a una persona en sábado, a un paralítico en el estanque de Betesda, Jesús tiene una discusión con estos líderes tratando de explicarles acerca de qué armonía había en la familia de Dios, qué atributos tiene el Dios Jehová, Dios el Padre, que trabaja en total consonancia con Dios el Hijo. Y finalmente Jesús les va a dar argumentos muy prácticos, testigos muy evidentes de que ellos podían acceder a esa información que Jesús les estaba diciendo, confirmarla y pararse ante ese argumento de una forma diferente. Jesús les va a hablar acerca de Juan el Bautista, les va a hablar de las obras que hace el Señor Jesús. El tercer testigo es Dios el Padre. El cuarto, que vamos a estar hablando hoy, son las Escrituras, y el último testigo del capítulo número 5 del Evangelio de Juan es Moisés. Si leyeran cuidadosamente a Moisés, sabrían quién era el que estaba enfrente de ellos. En esta ocasión vamos a estar mirando el tema que aparece en el versículo 39, que es el cuarto testigo. Fíjate que Jesús va a llevar a los judíos, a los líderes de la época, a que analicen en las Escrituras y corroboren quién era el que estaba enfrente de ellos. Jesús les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjate que este pasaje nos está enseñando, nos está instruyendo acerca de cuál es la función de las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús en Juan 5:39 corrige a los líderes de su época. Ellos pensaban que el centro de la Escritura era la vida eterna. Y de hecho, la vida eterna también es lo que las Escrituras presentan, pero la garantía de tener esa vida eterna y todas las bendiciones prometidas al pueblo hebreo, que eran de hecho condicionales, estaban garantizadas no en las Escrituras en sí mismas, sino gracias al personaje principal que estaba anunciado desde Génesis capítulo 3, versículo 15.
En Él, en Jesús, estaba garantizada la vida eterna. Pero los judíos creían que leyendo las Escrituras lo más importante era entender que esta vida no es la única, que esta vida tiene un final, que tenemos que aspirar a la vida que Dios nos ofrece. Pero se olvidaban de que esa esperanza, de que esa seguridad, esa garantía de que la vida les iba a llegar, la vida eterna, era la persona de Cristo Jesús. Jesús les recordó que precisamente esas escrituras lo señalaban a Él. Este es un pasaje que nos invita a estudiar las escrituras por los tiempos verbales, por los verbos que utiliza y la conjugación de los verbos. Hay dos tiempos que pueden describir cómo leer este pasaje. Puede ser en forma imperativa o en forma indicativa. Fíjate que el pasaje en la Reina Valera dice escudriñar las escrituras, es un imperativo. Pero por el contexto, yo creo honestamente que Jesús le dice, ustedes escudriñan las escrituras. Jesús emplea el tiempo verbal, la conjugación indicativa, haciendo alusión de que ellos leían las escrituras, aspiraban a estudiarla diariamente, en todo momento, la tenían presente a las escrituras, pero la leían con una perspectiva, con un objetivo errado. Estaban errando el blanco porque soñaban más con los beneficios y se olvidaban quién era el que garantizaba esas bendiciones. Entonces lo que nos dice Cristo es aquí que nosotros no debemos solamente leer las escrituras. Nosotros tenemos que dedicar tiempo a estudiar, a analizar. El original habla acerca de hacer un estudio minucioso, de compararla, de realizar un examen profundo y ordenado. Nosotros como lectores actuales de la palabra de Dios tenemos que ser lectores responsables y buscar encontrar en las profecías bíblicas la persona del Señor Jesús. Si estos hombres se hubieran acercado a las escrituras teniendo en sí el protagonismo de la persona de Cristo como un asunto principal, por todos los testigos que está nombrando Juan, con todas las visitas o los protagonistas que se han acercado al Señor Jesús, y además todos los testigos que le está nombrando Cristo, no cabría duda de que la enorme mayoría, al menos, que fueron una minoría los que creyeron en Jesús, pero si ellos prestasen atención a todos estos testigos, al menos la gran mayoría se hubiera convertido al Señor Jesús. ¿Por qué Juan entonces hace tantas referencias al Antiguo Testamento? ¿Por qué Juan confía tanto en el Antiguo Testamento que incluye ahí les voy a compartir una cita, pero hay un promedio de cuántas citas del Antiguo Testamento incluye Juan por cada capítulo en su Evangelio? Juan no va a descansar hasta que tú como lector hayas constatado cuánta riqueza se encuentra en el Antiguo Testamento sobre la persona del Señor Jesús. Él no va a descansar hasta que vos no alcances esta meta. Juan apoya con firmeza el testimonio de Jesús de su confianza en la veracidad y la fiabilidad del Antiguo Testamento. Fíjate que acá en el libro complementario hay una cita muy, muy interesante que te la quiero compartir. Está en la página 74 que dice así: un pequeño repaso a más de 100 citas y alusiones de este tipo nos recuerda que Juan espera que sus lectores estén plenamente familiarizados con el testimonio del Antiguo Testamento. O sea, Juan ya da por sentado que el que se acerca a su evangelio tiene al menos un mínimo conocimiento del Antiguo Testamento. Al igual que con su otra gran obra, el Apocalipsis, es imposible leer y comprender su obra a menos que estemos dispuestos a descubrir las estrechas conexiones entre el Antiguo Testamento y el ministerio de Jesús,
en la tierra, ahí están los evangelios, y en el cielo. Algunos autores se refieren a este método como intertextualidad, la construcción o disposición deliberada de un texto para citar, reflejar, aludir o establecer un paralelismo con otra obra existente. Prácticamente todo lo que Juan escribe sobre Jesús en su Evangelio da por sentado que sus lectores percibirán, entre comillas, que sus palabras se hacen eco de lo que era el único testamento conocido en su época. Cuando Jesús se refiere, allí en Juan 5:39, escudriñar las escrituras o ustedes escudriñan las escrituras eran justamente el Antiguo Testamento. O sea, tenemos que hacer un rastreo, tenemos que hacer un rastrillaje de dónde está Cristo en el Antiguo Testamento. Fíjate en esta misma página, en la página 74, el promedio de citas, como yo te decía hace unos minutos atrás. En cada una de las 21 divisiones capitulares del Evangelio de Juan hay un promedio de 5 alusiones o citas al Antiguo Testamento. En ellas se incluye la construcción paralela deliberada de las líneas iniciales de Juan con las primeras líneas iniciales del libro de Génesis. Y acá el autor empieza a hacer una conexión de ciertas citas que Juan emplea para que nosotros podamos buscarlas y rastrearlas en el Antiguo Testamento. No vas a entender el Evangelio de Juan a menos que manejes mínimo ciertas porciones de la Torá, de los Salmos, de los profetas. No tenés que ser un especialista del Antiguo Testamento, pero acá se ve la unicidad, la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y el Nuevo Testamento confirma de que ese apuntar del Antiguo Testamento llegó acá a la tierra, se hizo real, se hizo visible, se hizo carne y corrobora, confirma, se sostiene sobre el Antiguo Testamento. Hacemos algunos ejemplos, tomamos algunas demostraciones de lo que hace Juan. Por ejemplo, en el capítulo número 1, Juan el Bautista dice que él vino a preparar el camino, como dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 40 y Juan 1:23. Jesús en Génesis 1:1 dice que el Creador vino y creó los cielos y la tierra. Juan nos va a decir quién es ese Creador. Juan 1:1-3. Gracias a Jesús, gracias a que Cristo se acercó a este planeta, todas las cosas existen. Juan te dice, mira, no vienes del mono, no estás por casualidad, la vida no fue hecha por una explosión de la nada, no, sino que tiene un creador, tiene una mente, tiene un diseño inteligente y hay alguien que la hizo por detrás. Juan el Bautista, inclusive, cuando presenta a Cristo, Juan 1:29, de hecho Juan 1 es muy rico en estos pasajes porque habla muchas conexiones y alusiones al Antiguo Testamento. Juan el Bautista dice, Él es el Cordero de Dios que carga, que se hace responsable, que toma sobre sí el pecado. Tenemos que entender el santuario, tenemos que entender Isaías 53, 6 y 7. Y todo lo que es en relación al santuario viene el sacrificio desde Génesis 3:21 en adelante, donde se han hecho los sacrificios constantemente con esa verdad latente de que iba a venir el Mesías. Jesús llegó, Jesús fue presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios y ahora nosotros ya no matamos más corderitos porque miramos a la cruz como una verdad patente. El capítulo número 2 es muy interesante que Jesús dice Juan 2:16 que entró al templo y lo limpió al templo de todos los
los comerciantes, los vendedores que estaban allí comprando y vendiendo y usando el templo de forma indebida. Ese pasaje que se le recordó a los apóstoles cuando vieron a su maestro hacer esta limpieza fue el del Salmo 69, versículo 9, que hay un celo por la casa de Jehová, que está en el versículo 17 de Juan capítulo 2. En el capítulo 3 hay muchos simbolismos, ¿no? Pero uno de los tantos es que el nuevo nacimiento, estoy pensando allá en Isaías 36, 37, estoy pensando, por ejemplo, en Números 21, Jesús le dijo a Ezequiel 36 y 37. Estoy pensando, por ejemplo, el caso de cuando en el desierto, por la desobediencia del pueblo, Dios envía serpientes venenosas, allí en Números 21. Jesús le dice a Nicodemo, así como fue levantada la serpiente de bronce, así el Hijo del Hombre será levantado y todos serán atraídos hacia él. En el capítulo 4, no podrás entender la rivalidad entre los samaritanos y los judíos si no estudias el cautiverio de Israel del norte, Israel del sur, la caída del pueblo de Israel ante los asirios, ante Babilonia, el regreso, los tiempos de Esdras y Nehemías. No lo vas a entender si no recorres un poquito la historia hebrea. En el capítulo número 5, Jesús hace un milagro en sábado y se le cuestiona a la persona sana de que no está permitido en el día sábado hacer lo que él está haciendo. Estos hombres van a ser corregidos por Cristo y hay muchos que toman este pasaje para decir que Cristo invalidaba el sábado de los judíos y cuestionan a la iglesia adventista haciendo alusión al día sábado. El tema es que si nosotros queremos corroborar qué aprueba Dios en el día sábado y qué no, tenemos que ir a Génesis 1, a Génesis capítulo 2, tenemos que ir, por ejemplo, a Éxodo 20, a Isaías 56, a Isaías 58, etc. Por lo tanto, necesitamos conectar Juan 5 con el Antiguo Testamento. Capítulo 6, vas a ver de que Jesús allí hace un milagro acerca de cómo alimentar a la multitud con panes, con peces, y Jesús toma ese momento y lo lleva a Éxodo capítulo 16, la experiencia del maná. Y dice, yo soy el maná que descendió del cielo. La gente cuando ve este milagro dice, este es el profeta. Si no has leído Deuteronomio 18, no vas a entender qué significa el profeta. Y el último capítulo, simplemente son algunos de los ejemplos, puedes hacer con todos los capítulos de Juan, hasta el capítulo 21. El capítulo número 7 dice que se estaba festejando la fiesta de los tabernáculos o del tabernáculo. Para entender qué ocurría en esta fiesta tenés que ir sí o sí a Levítico capítulo 23. Tenés que estudiar qué representa y esta fiesta y por qué Jesús dice que todos los que tengan sed vengan a Él. Por lo tanto, si no comprendemos, si no tenemos un manejo algo mínimo del Antiguo Testamento, no vamos a poder entender ciertas alusiones que hace Juan en su Evangelio. Así como vimos estos ejemplos en los 7 capítulos iniciales del Evangelio de Juan, ocurre obviamente con los 21 capítulos de su Evangelio. ¿Por qué Juan, el evangelista, hace esto? Bueno, hay una cita que habla en la página 75, el autor del libro complementario, que dice: no se trata de alusiones casuales o incidentales, son afirmaciones teológicas de primer orden y son esenciales, según nos dice Juan, para comprender correctamente la totalidad de Dios y su revelación en Jesús. ¿Por qué Juan entonces? ¿Por qué Juan presente está desesperado de que encuentres a Jesús? Porque la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo sobre el cual podamos ser salvos que no sea el Señor Jesús. Hechos 4:12. No existe
El hombre más importante, el ser divino más importante, según Juan aquí en la tierra, es el Señor Jesús. Necesitamos ser atraídos hacia Él. Necesitamos sí o sí encontrarlo en la Escritura. Si no, vas a leer a la Biblia desde una mirada filosófica, desde una mirada antropológica, desde una mirada racional, pero no vas a encontrar el centro. Vas a disfrutar quizá como estos líderes de las bendiciones que da la Biblia, pero te vas a perder la bendición mayor, que es encontrarte con la persona, con el protagonista principal, real y más relevante de toda la Escritura, que es el Señor Jesús. Es nuestro deseo desde nuestro canal que puedas encontrarte con Él, que lo puedas abrazar, como Juan nos dice en sus cartas. Juan caminó con Cristo, Juan escuchó a Jesús, Juan habló con Él. En su primera epístola, Juan nos dice que el Jesús con el que caminó y conversó era el Señor cósmico de todo. Él dice en 1 Juan 1, 1 y 2, presenta la verdad bíblica acerca del Mesías de esta forma: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que da vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos. La única función tuya y mía al acercarnos a la Escritura es aceptar este testimonio para que tengas vida, dice el apóstol Juan, para que tengas vida eterna y que creas que Jesús es el Hijo de Dios. Que Dios te bendiga ricamente y nos vemos, si el Señor lo permite, en alguna otra presentación. Bendiciones.